La sal, el secreto espiritual que Dios puso en tus manos. En este video, vamos a descubrir el profundo poder que tiene la sal como arma en la guerra espiritual. Lo haremos de una manera clara y sencilla, para que todos podamos comprender su uso correcto y puro. ¿Sabías que hay 3 cosas que puedes hacer con la sal para romper toda maldición y atraer bendiciones de abundancia sobre ti? ¿Te has preguntado por qué Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra? Te invito a quedarte hasta el final de este video, porque allí te mostraré la respuesta. Te aseguro que te sorprenderás con las revelaciones que la sal nos ofrece como arma espiritual. Si te gustan este tipo de revelaciones, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal Relatos Increíbles de la Biblia y dejar tu comentario para compartir tus pensamientos o experiencias. Nos encantaría leerte. Primero, debemos reconocer una verdad absoluta. Todo lo que existe fue creado por Dios. Nada está fuera de su voluntad. Todo, absolutamente todo, fue concebido por Él y para Él. Y esto incluye la sal. Dios creó este elemento con un propósito divino. Nada de lo que vemos en la creación está fuera del plan de Dios. Ni siquiera los elementos más pequeños como un grano de sal. El poder de Dios se manifiesta en cada detalle de la creación, ya sea en el agua, en el fuego o en la sal. En el libro de Génesis, leemos: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Esto también incluye la sal, un mineral que estuvo presente desde el inicio. Muchas veces, la Iglesia no habla sobre cómo Dios ha otorgado autoridad a elementos de la creación. Cada cosa tiene un propósito y una función asignada por Dios. Consideremos el fuego, que tiene la capacidad de consumir, o el agua, que tiene la autoridad de dar vida. De manera similar, la sal tiene la autoridad de salar y preservar. Cada elemento de la naturaleza es un instrumento en las manos del Todopoderoso. La sal, más allá de su uso cotidiano, tiene un propósito espiritual profundo. Así como preserva los alimentos, ¿acaso no preserva también nuestra fe en tiempos de prueba? Reflexionemos sobre esto. Todos los elementos del mundo tienen una razón de ser. Cuando los usamos de acuerdo con la voluntad de Dios, se convierten en poderosas herramientas en nuestras manos. La sal como instrumento de fe y purificación. Es importante recordar que la sal no es solo un ingrediente de la cocina. En tiempos antiguos, las personas creían que tenía un poder increíble. Conservaba la carne, sazonaba los alimentos, e incluso se usaba como moneda. En la antigua Roma, los funcionarios públicos recibían su paga en sal. De ahí proviene la palabra salario. Pero, ¿qué nos dice esto en el ámbito espiritual? Jesús, en su enseñanza, utilizaba parábolas para transmitir lecciones profundas. Sin embargo, no todo lo que decía era simbólico. El aceite, el pan y el vino, por ejemplo, tienen roles sagrados en nuestra fe cristiana. Entonces, ¿por qué aceptamos sin problema el uso del aceite, pero dudamos del poder de la sal? Algunos piensan que la sal está relacionada con el mal, debido a su uso en rituales oscuros. Pero esto no es más que una mentira del enemigo. Recordemos lo que dice en Juan 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El enemigo quiere robarnos la verdad sobre la sal, pero no debemos permitirlo. Dios usa lo que ha creado para cumplir su voluntad, tanto en lo espiritual como en lo físico. Un ejemplo claro de esto es el aceite de la unción. Este es mencionado numerosas veces en las Escrituras y fue utilizado en el Antiguo Testamento para ungir al sumo sacerdote y a sus descendientes. También se ungía en el tabernáculo y sus muebles, para apartarlos como santos ante Jehová. Pueden leer más sobre esto en los libros de Levítico 8 y Éxodo 25. Aunque los ingredientes del aceite de la unción no tienen poder sobrenatural en sí mismos, es la obediencia a Dios lo que le otorga poder y santidad. Si Dios nos llama a ungir con aceite,
lo hacemos en obediencia. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con la sal? Estamos ignorando un arma poderosa que Dios nos ha dado. La sal, al igual que el aceite, tiene un lugar sagrado en el reino de Dios, pero debemos aprender a usarla conforme a la voluntad de Dios. La sal como parte del pacto con Dios. En Mateo 5, Jesús dice claramente: vosotros sois la sal de la tierra. No podemos permitir que el enemigo nos robe esta verdad. La sal, como el aceite, tiene un lugar sagrado en la voluntad de Dios. A través de toda la Biblia, encontramos referencias a la unción con aceite, como en Lucas 7, donde María unge los pies de Jesús en adoración, o en Santiago 5, donde los ancianos de la iglesia ungen a los enfermos para sanarlos. Dios utiliza lo material para reflejar lo espiritual. Esto lo vemos cuando Moisés usó una vara que, en las manos de Dios, se convirtió en un instrumento de poder. El Señor le preguntó a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés respondió: una vara. El Señor le ordenó echarla a tierra, y la vara se convirtió en una serpiente. Este milagro fue una muestra del poder de Dios manifestado a través de lo material. No se trata de adorar estos objetos, sino de entender que Dios los emplea como herramientas para cumplir su voluntad. Los profetas usaban agua, sal, aceite, mantos y varas en su ministerio, no como objetos de adoración, sino como símbolos de la obra de Dios. La obediencia a Dios al utilizar estos elementos físicos es lo que desata el poder espiritual que ellos representan. Lamentablemente, el enemigo ha intentado distorsionar el uso de estos elementos. En muchos países, se asocia la sal con la brujería, y se dice que si alguien está salado, es porque tiene mala suerte o está bajo una maldición. Los brujos y hechiceros usan la sal en sus rituales oscuros para maldecir. Pero, ¿de dónde proviene esto? ¿No es acaso una distorsión de algo que originalmente fue creado por Dios con un propósito santo? El enemigo, siendo un imitador, siempre intenta corromper lo que Dios ha creado. Así como Satanás ofreció a Jesús los reinos del mundo en Mateo 4, usurpando la autoridad que Dios le había dado al hombre, de la misma manera intenta usar la sal, que es un símbolo del pacto divino, para sus fines malignos. Sin embargo, la verdadera autoridad sigue perteneciendo a Dios. El uso de la sal en el Antiguo Testamento. La Biblia nos enseña que Dios y sus profetas fueron los primeros en utilizar la sal con un propósito sagrado. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la historia de Sodoma y Gomorra, relatada en Génesis 19. Lot y su familia fueron advertidos por Dios para huir de esas ciudades debido a su depravación y pecado. Cuando la esposa de Lot desobedeció y miró hacia atrás, fue convertida en una estatua de sal, un acto de justicia divina por su desobediencia. En Levítico 2, se menciona que todas las ofrendas debían ser sazonadas con sal. Dios ordenó que la sal nunca faltara en las ofrendas presentadas a Él, subrayando su perpetuidad en el pacto entre el hombre y Dios. La sal, en este contexto, es un símbolo de purificación. La Biblia también menciona la sal del pacto, que es un pacto eterno entre Dios y su pueblo. Otro pasaje importante se encuentra en 2 Crónicas 13, donde se hace referencia a un pacto de sal entre Dios y el rey David. Este pacto perpetuo, establecido por Dios, es un testimonio de la relación eterna que Dios desea tener con aquellos que le honran y obedecen. Así como la sal preserva, el pacto de Dios es duradero y estable. Hemos visto hasta ahora 3 atributos principales de la sal en lo espiritual: purificar, pactar y maldecir. Estas cualidades revelan la profundidad y el propósito divino en el uso de este mineral. Ahora bien, si la sal tiene este poder, ¿por qué los hechiceros la usan en contra de los hijos de Dios? Porque el enemigo, al entender la autoridad espiritual que representa, intenta usarla en su contra. Pero no debemos temer,
La autoridad espiritual que Dios nos da. Jesús, en Mateo 5, nos dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Esto significa que como hijos de Dios tenemos una autoridad y un propósito espiritual en este mundo. Si el cristiano ha dejado de usar la sal como una herramienta espiritual, es porque ha sido engañado astutamente por el enemigo. Hoy es el día en que debemos despertar y tomar conciencia de la verdad. La sal no es una herramienta del pasado ni está destinada solo para los rituales del Antiguo Testamento. Hoy comprendemos que el pacto de sal es perpetuo y que sigue vigente. Es una herencia dada por Dios a sus hijos, y debemos usarla con sabiduría. En Deuteronomio 29, se menciona cómo el azufre y la sal fueron usados por Dios para destruir la tierra de Sodoma y Gomorra, dejándola estéril y sin vida. La sal y el azufre, en este caso, se convierten en símbolos de maldición, impidiendo que crezca vida en esos lugares. De la misma manera, los hechiceros usan la sal para maldecir, pero no porque la sal sea un instrumento maligno, sino porque hemos dejado de usarla según el propósito de Dios. La sal como herencia espiritual y arma de guerra. La sal es nuestra herencia como hijos de Dios. Si realmente somos genuinos hijos de Dios, no deberíamos temer a aquellos que usan la sal en rituales oscuros contra nuestras vidas, hogares o negocios. Como creyentes, tenemos la autoridad de deshacer cualquier maldición y revocar cualquier pacto oscuro. En Sofonías 2, leemos que Dios declara que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, convirtiéndose en un campo de ortigas, mina de sal y asolamiento perpetuo. La sal, una vez más, es utilizada por Dios como un instrumento para destruir el mal. Moab y Amón, nacidos del incesto entre Lot y sus hijas, se convirtieron en naciones enemigas de Israel, llevando consigo una herencia de maldad. Esto nos lleva a reflexionar sobre el impacto de las acciones inmorales en nuestras vidas y en las generaciones futuras. Muchos cristianos enfrentan problemas familiares, como matrimonios fracasados o abusos, sin entender que la raíz puede estar en los pecados de sus antepasados. La perversión sexual y otros pecados pueden traer maldiciones que se transmiten de generación en generación. Pero la buena noticia es que, a través de la sal consagrada a Dios, podemos romper estas maldiciones. Si te encuentras en una situación similar, toma la sal consagrada y haz esta oración. Padre mío, Dios de Israel, gracias por haberme encontrado y darme tu palabra. Perdona los pecados de mis antepasados, abuelos y padres. Perdona cualquier depravación sexual en mi familia. Hoy tomo la sal consagrada para tu altar, y seco cualquier mal que haya afectado a mi familia hasta hoy. Esparzo la sal sobre mi vientre, como símbolo de purificación, y declaro que el asolamiento deja el lugar donde habitaba el pecado. A partir de este momento, dejo toda maldad para que tu verdad, piedad y misericordia reinen sobre mí y sobre mis generaciones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La sal, como vemos, tiene la capacidad de bendecir y maldecir. Es un arma poderosa que Dios nos ha dado. El enemigo ha intentado corromper este conocimiento, pero nosotros, como hijos de Dios, debemos reclamar lo que es nuestro por derecho. En la Biblia, la sal se utiliza tanto en contextos de maldición como de bendición. En el Salmo 107, se menciona que Dios convierte los ríos en desiertos y las tierras fértiles en tierras salitrosas, como castigo por la maldad de sus habitantes. Los cristianos rara vez usan la sal para maldecir, y esto es bueno, ya que somos llamados a amar genuinamente. Sin embargo, debemos saber que la sal también es un arma de guerra espiritual, y cuando es necesario, debemos utilizarla para deshacer las obras del enemigo. Las salaciones no son una superstición, sino un arma legítima para aquellos que están consagrados a Dios y comprenden su propósito espiritual. La sal como arma de guerra espiritual. La sal es un arma de guerra y de paz. En el ámbito espiritual, la guerra ya ha comenzado.
El enemigo está atacando el territorio de los cristianos, y debemos estar preparados. En Efesios 6 y 12, se nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, y las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios nos ha dado herramientas espirituales, y la sal es una de ellas. Toma la sal consagrada a Dios y esparce sobre tu hogar, tu barrio, tu ciudad. Declara con autoridad: Padre mío, Dios de Israel, este día tomo la sal del pacto y la esparzo sobre toda mi ciudad, mi casa, mi barrio y mi iglesia. Seco toda obra del enemigo, toda brujería, toda idolatría. Deshago todo pacto que el brujo o hechicero haya hecho sobre esta ciudad. Le doy un ultimátum al brujo. Si no se arrepiente, caerá bajo la mano poderosa del Dios vivo. Ato al hombre fuerte en el nombre de Jesús y ato todo espíritu de venganza que quiera venir en contra de mí o de los míos. Desde hoy, la maldad no se levantará más en esta ciudad. En el nombre de Jesús, amén. El profeta Eliseo también usó la sal como un instrumento de sanidad. En 2 Reyes 2, 19-22, Eliseo fue al manantial de las aguas, echó sal y dijo: Así dice el Señor, he purificado estas aguas. De allí no saldrá más muerte ni esterilidad. Este es uno de los versículos más recordados sobre el poder de la sal. Eliseo, un hombre con la doble porción del Espíritu de Dios, utilizó la sal como una herramienta para sanar las aguas en el nombre del Señor. De manera similar, en Ezequiel 43, vemos que antes de ser presentados como holocausto a Dios, los animales debían ser purificados con sal. Este acto de purificación nos muestra la importancia de la sal en los rituales sagrados del Antiguo Testamento. La sal y la consagración de las ofrendas. Cuando llevamos nuestras ofrendas y diezmos al altar de Dios, ¿te has preguntado por dónde ha pasado ese dinero? Tal vez ha pasado por manos de ladrones, contrabandistas, casas de prostitución o hechiceros. La sal consagrada es un arma de purificación. Si deseas consagrar sal para Dios, debes hacerlo con reverencia y respeto. Toma un paquete de sal completo y dedícalo únicamente para el servicio de Dios. No puedes usar parte de la sal para cocinar y otra parte para el altar. De la misma manera, debes utilizar un recipiente nuevo, separado solo para este propósito sagrado. Muchas iglesias, al recibir los diezmos y ofrendas, esparcen sal sobre ellos y oran por la purificación de todo lo que se presenta en el altar. Aunque no todas las iglesias practican este acto profético, algunos creyentes entienden que el trabajo de sus manos debe ser puro. Por eso, antes de dar el diezmo, purifican el dinero en casa usando la sal consagrada para esta tarea. El pacto de sal, un compromiso perpetuo. El pacto de sal es un símbolo de algo perpetuo, duradero y sagrado. En Números 18, Dios dice: Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Este versículo subraya que el pacto de sal no es algo pasajero, sino eterno, vigente no solo para los israelitas, sino también para todos los que han sido injertados en el cuerpo de Cristo a través de la fe. La sal, por su capacidad de preservar, simboliza durabilidad, lealtad y eternidad. Es utilizada como señal de pacto. En las antiguas culturas orientales, la sal era un símbolo de estabilidad y permanencia en las relaciones. Comer sal con alguien establecía un lazo de amistad duradero, una promesa de fidelidad mutua. Cuando dos personas compartían una comida sazonada con sal, se comprometían a no traicionarse ni dañarse. Esto demuestra que la sal no solo preserva físicamente, sino que también simboliza un compromiso espiritual de permanencia y lealtad. El pacto de sal no podía ser roto. En Oriente,
El tomar sal con una persona era garantía de amistad perpetua. Esto ilustra perfectamente la relación que Dios quiere tener con nosotros. El Señor desea que cada sacrificio, cada ofrenda que le demos, sea un recordatorio de nuestra relación con Él, un pacto eterno que simbolice la fidelidad y la estabilidad de nuestra comunión con Él. Ejemplos de pactos de sal en la historia. Para entender mejor el significado del pacto de sal, consideremos algunas historias que ilustran la importancia de este compromiso sagrado. Se cuenta la historia de un historiador estadounidense que, mientras viajaba por una región del Medio Oriente, fue sorprendido por la noche y se vio en la necesidad de buscar refugio. Encontró una tienda en el camino y pidió hospedaje. El dueño de la tienda, que resultó ser un ladrón, le advirtió: ¿acaso no sabes que soy un ladrón? ¿Cómo sabes que no te mataré y te robaré? El historiador respondió: hagamos un pacto de sal. El ladrón, sorprendido, aceptó, y ambos compartieron una comida sazonada con sal. A la mañana siguiente, el ladrón no solo no le robó, sino que contó todas sus pertenencias y se las devolvió intactas. Incluso lo escoltó hasta la ciudad a la que se dirigía, protegiéndolo durante el trayecto. Esto nos muestra el poder del pacto de sal, que incluso entre aquellos que viven en oscuridad, es reconocido como un compromiso sagrado. Otra historia similar cuenta cómo un comerciante fue al campo a comprar ovejas, y al llegar, se dio cuenta de que el pastor tenía más ovejas de las que él podía comprar en ese momento. El pastor le ofreció venderle las ovejas bajo un pacto de sal, comprometiéndose a darle todas las ovejas y permitiéndole pagar el resto del dinero en un plazo de 60 días. El comerciante aceptó el pacto, pero lamentablemente falleció antes de cumplir su promesa. Su hijo, consciente del pacto que su padre había hecho, honró el acuerdo y pagó el resto del dinero al pastor, demostrando que el pacto de sal trasciende incluso la muerte. Estas historias nos enseñan que el pacto de sal es un compromiso serio y sagrado, un reflejo de la relación que Dios quiere tener con nosotros. No podemos hacer un pacto con Dios y luego vivir como nos plazca. Dios honra a quienes le honran, y Él espera que sigamos sus mandamientos y vivamos de acuerdo a su voluntad. El Valle de la Sal, un lugar de victoria. En las Escrituras, encontramos otro ejemplo del uso de la sal como símbolo de victoria y bendición. En 2 Samuel 8 y 13, se relata cómo David se hizo famoso tras derrotar a 18,000 arameos en el Valle de la Sal. También en 2 Reyes 14, 7, se menciona que Amasías, rey de Judá, reunió a su pueblo y fue al Valle de la Sal, donde mató a 10,000 hombres de Seir. El Valle de la Sal es un lugar de victoria, donde Dios permitió que su pueblo derrotara a sus enemigos. Este relato nos enseña que, así como David tuvo que luchar sus batallas para obtener la victoria, nosotros también debemos pelear nuestras propias batallas espirituales. Es una falsa creencia pensar que podemos sentarnos y esperar que Dios lo haga todo por nosotros. Si bien Dios ha ganado la guerra, nosotros tenemos la responsabilidad de pelear nuestras batallas diarias con fe y acción. Dios le dio a David la victoria en el Valle de la Sal, pero fue David quien tuvo que tomar la decisión de pelear. De la misma manera, nosotros debemos tomar la iniciativa de luchar por nuestras bendiciones. La sal, en este contexto, representa el pacto de Dios con su pueblo y el compromiso de David de seguir adelante, incluso cuando las probabilidades parecían estar en su contra. La sal y la fe en la acción. La historia de David nos muestra que la sal puede ser un símbolo de bendición o maldición, dependiendo de cómo enfrentemos nuestras batallas. Si vas a la batalla dispuesto a vencer y confiando en Dios, la sal será para bendición. Pero si te enfrentas a la batalla con duda, temiendo las circunstancias, esa misma sal puede convertirse en un símbolo de perdición. Así es como funciona en el ámbito espiritual. Un brujo puede usar sal para maldecir tu hogar, pero si no estás consagrado a Dios, esa maldición puede afectarte.
Sin embargo, si entiendes que la sal es un arma que Dios ha puesto en tus manos y vives consagrado a Él, entonces ninguna maldición o plaga podrá tocar tu casa. Como cristianos, estamos llamados a vivir una vida de oración, ayuno y consagración. Debemos ser justos, piadosos y rectos delante de Dios. Pero también es fundamental que vivamos espiritualmente y entendamos el poder que Dios ha depositado en lo material cuando lo usamos según su voluntad. La sal es solo el principio de esta lucha. Jesús, en muchas ocasiones, sanó solo con su palabra, pero en otras, utilizó actos proféticos, demostrando que lo espiritual y lo material pueden unirse para provocar milagros. En Juan 9, Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús les respondió que ni él ni sus padres habían pecado, sino que esa situación era para que las obras de Dios se manifestaran en él. Luego, Jesús escupió en la tierra, hizo lodo con su saliva y untó los ojos del ciego, diciéndole que fuera a lavarse en el estanque de Siloé. El hombre obedeció, se lavó y regresó viendo. Este milagro nos enseña que la obediencia y la acción son fundamentales para recibir la bendición. La fe sin obras es muerta. Jesús unió lo espiritual con lo material al usar el polvo de la tierra y su saliva, elementos creados por Dios. De la misma manera, nosotros podemos usar lo que Dios ha creado, como la sal, para manifestar su poder en nuestra vida. La sal como instrumento de purificación y guerra espiritual. En el Antiguo Testamento, la sal también era utilizada para purificar los animales antes de ser ofrecidos a Dios como sacrificio. Esto nos recuerda que lo que ofrecemos a Dios debe ser puro, ya sean nuestras ofrendas, nuestras vidas o nuestro trabajo. Cuando consagramos algo a Dios, como la sal, debemos hacerlo con reverencia. Si compras sal para consagrarla, asegúrate de destinarla exclusivamente para el servicio de Dios. No puedes usar una parte para el altar y otra para cocinar. La misma regla se aplica al aceite, que también debe ser consagrado con respeto. Muchas iglesias esparcen sal sobre los diezmos y ofrendas como símbolo de purificación, orando para que cualquier impureza sea eliminada. Este acto profético no es una superstición, sino una práctica basada en la Biblia. Al igual que en los tiempos de los israelitas, nosotros también podemos usar la sal para purificar nuestras ofrendas y nuestro trabajo. El pacto de sal es un estatuto perpetuo. Dios no lo ha abolido, sino que sigue vigente hoy en día. En Números 18, Dios dice que el pacto de sal es para siempre, no solo para los israelitas, sino también para nosotros, que somos parte del cuerpo de Cristo. La sal simboliza durabilidad, fidelidad y lealtad en nuestra relación con Dios. Este pacto no puede ser roto, y aquellos que lo honran recibirán las bendiciones de Dios. Advertencia sobre el uso correcto de la sal. Debemos ser cuidadosos al usar la sal. No debemos cometer el error de los israelitas, que adoraron la serpiente de bronce que Moisés hizo en el desierto, olvidando que el poder venía de Dios y no del objeto en sí. En Reyes 18, el rey Ezequías destruyó la serpiente de bronce porque el pueblo la había convertido en un ídolo. De la misma manera, no debemos idolatrar la sal, sino usarla como un instrumento para manifestar la autoridad de Dios en nuestra vida. La sal es un medio para reflejar el poder y la autoridad de Dios. Cuando usamos este mineral con fe y obediencia, podemos ver milagros manifestarse. Pero si la usamos de manera incorrecta, como un amuleto o superstición, nos alejamos de la verdadera intención de Dios. La sal como herramienta de bendición y guerra espiritual. En resumen, la sal es una herramienta poderosa, tanto en el ámbito espiritual como en lo físico. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, ha sido utilizada como un símbolo de pacto, purificación y guerra espiritual. No es un simple condimento,
sino un arma espiritual que debemos aprender a usar conforme a la voluntad de Dios. Cuando vivimos consagrados a Él y usamos la sal con reverencia y propósito, podemos desatar bendiciones sobre nuestras vidas, nuestras familias y nuestras generaciones. La sal debe ser usada para afirmar nuestra fe, para purificar nuestras ofrendas y para deshacer las obras del enemigo. Es un símbolo de nuestro pacto perpetuo con Dios, y al igual que el aceite, debe ser utilizada con respeto y dedicación. No debemos temer a los que usan la sal para el mal, sino recordar que somos la sal de la tierra y que tenemos la autoridad para deshacer cualquier maldición. Recuerda siempre, somos guerreros en la guerra espiritual, y Dios nos ha dado las herramientas necesarias para avanzar. La fe, la obediencia y el uso correcto de los instrumentos espirituales como la sal son esenciales para vivir una vida victoriosa en Cristo. Si te sorprendió el poder espiritual de la sal en la Biblia, no te puedes perder el siguiente video. Y antes de irte, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal Relatos Increíbles de la Biblia y dejar tu comentario para compartir tus pensamientos o experiencias. Nos vemos en el próximo video.